El peligro de conocer el Evangelio y no vivirlo. Esto es algo que a todos de alguna manera nos ha pasado. Voy a leer otra vez el título de la meditación de hoy. El peligro de conocer el Evangelio y no vivirlo. Y tú dices, pero somos todos cristianos, todos vivimos el Evangelio, pero a veces se nos va la onda, dicen por ahí. Y yo quisiera que pudiéramos meditar y reflexionar en cómo es que a veces sin darnos cuenta fallamos. Y hay un caso específico en la Biblia que nos va a dar el buen ejemplo de esto. El Evangelio, que es el tema que quisiera meditar con ustedes, el Evangelio es el centro de nuestra vida y el centro de todo. Y lo conocemos el Evangelio, hemos vivido en el Evangelio, hemos recibido el Evangelio, estamos construyendo en el Evangelio. Ya el pastor Miguel nos ha hablado del Evangelio hasta por los codos. Más de algunos estará diciendo, el pastor Miguel otra vez viene con el tema del Evangelio. Es que el Evangelio es el centro de todo y todo lo que hacemos tiene que ver con el Evangelio. Yo lo he predicado, es cierto, lo he explicado, he dado clases, lo he dicho en predicaciones, lo he enseñado. Al final, la clave del Evangelio es vivirlo. Ya muchos de nosotros conocemos acerca del Evangelio. Han habido personas que han hablado mucho acerca de él, pero la clave está en vivirlo. Ya tenemos el conocimiento del Evangelio, ya hemos recibido el Evangelio, ahora solo nos queda vivirlo. Por ahí es donde digo yo que a veces se nos va la onda. Hay que vivir el Evangelio. De hecho, el Evangelio que conocemos es el plan de Dios. Gracias al Evangelio somos salvos. Gracias al Evangelio tenemos esperanza. Gracias al Evangelio somos transformados cada día. Ese es el Evangelio. Ya lo hemos visto, lo hemos recibido, se nos ha enseñado, se nos ha predicado. Nuestra misión en Renova, y lo voy a volver a repetir, nuestra misión en Renova es clara. ¿Cuál es la misión que tenemos en nuestra iglesia? Mostrar el Evangelio de Jesucristo para transformación de vida. Lo voy a seguir repitiendo hasta que me muera. Y esta no es solo la misión de la iglesia Renova, es la misión de la iglesia. Nosotros la hemos querido dejar clara en esta frase. Mostrar el Evangelio de Jesucristo para transformación de vida. Como decía, de vez en cuando, aunque es la misión de nuestra propia iglesia, a veces fallamos, a veces se nos olvida que estamos viviendo por el Evangelio. A veces fallamos a sabiendas, porque no es que sepamos lo que significa el Evangelio o lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas, pero en nuestra pecaminosidad fallamos. Este es un peligro en el que podemos caer, ojo con lo que voy a decir, cualquiera de nosotros. Por eso no se desanimen. Porque de vez en cuando se nos olvida, sí, 1, 2, 3 veces, sí, está bien, pero hay que volver a recordarlo para que cuando fallemos seamos conscientes de lo que estamos haciendo y volvamos a retomar el camino del Evangelio. No se desanimen, les pasa a algunos, les pasa a cualquiera, le pasó al apóstol Pedro y aquí tenemos un ejemplo, el mismo apóstol Pedro. Gálatas, quiero que leamos Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. A ver qué es lo que podemos meditar de esta pequeña caída, desliz que tuvo el apóstol Pedro con el asunto del Evangelio. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice así, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice el apóstol Pablo, porque era de condenar, fíjense bien. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía Pedro con los gentiles. Pero después que vinieron los de Jacobo, es decir, otros judíos como él, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación, o en su hipocresía, dicen otras versiones, participaban también otros judíos. O sea que algunos le siguieron la corriente a Pedro. De tal manera que aún Bernabé, estamos hablando de Bernabé, otro de los grandes que acompañó a Pablo en los viajes misioneros. O sea, aquí no estamos hablando de cualquier hermano en la iglesia, estamos hablando del apóstol Pedro y de Bernabé. Bernabé también dice que fue arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi, dice el versículo 14, el apóstol Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Repito el principio del versículo 14. Pero cuando me di cuenta, dice el apóstol Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esta versión que acabo de leer es la versión Reina Valera 60. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional, casi lo mismo en el versículo 14, porque ahí está el centro del problema que hubo aquí y el problema específico de Pedro y otros que le siguieron. La Nueva Versión Internacional en el versículo 14 dice: cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio. Ahí está el evangelio. Es decir, que el desliz que tuvieron fue un desliz del evangelio. Y mira lo que dice la Nueva Versión Internacional, pero en inglés. Porque el inglés siempre es más directo y muestra algunas cositas interesantes. Dice: when I saw that, dice el apóstol Pablo, cuando yo vi eso, they were not acting in line with the truth of the gospel. Cuando yo vi eso, dice el apóstol Pablo, aquí la traducción literal sería: ellos no estaban actuando en línea, dice en el idioma inglés. No estaban actuando en línea ¿con qué? Con la verdad del evangelio. Con la integridad del evangelio, dice la otra versión. O conforme al evangelio, dicen otras versiones. Aún conociendo el evangelio, a muchos se nos puede olvidar lo que profesamos y creemos. Porque el apóstol Pablo, pregunto yo, conocía el evangelio, había vivido en el evangelio, se le había predicado el evangelio, había estado en clases del evangelio, nada menos que el Señor Jesucristo lo tuvo como un alumno por 3 años. ¿Y qué le enseñó el Señor Jesucristo a Pedro? El evangelio. ¿Qué es lo que le faltaba a Pedro? Vivir el evangelio. Y en algún momento de vivir y predicar el evangelio, cometió un desliz que no correspondía o no estaba en línea, dice el idioma inglés, con la verdad del evangelio. Ahí dice que el apóstol Pedro no actuó en línea o como corresponde a la verdad o a la integridad del evangelio. ¿Te ha pasado alguna vez? Levanten la mano a todos los que le ha pasado, que se nos ha ido un desliz de la vida que deberíamos llevar en el evangelio, practicar y mostrar. Bueno, yo levanto la mano. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Si le pasó a Pedro, no me va a pasar a mí. Por eso que esto es un tema de meditar, para no volver a caer si es que hemos caído, o para volver a recordar lo que significa el evangelio en nosotros. Para ver los principios del evangelio que deberíamos recordar, quiero dejar claro cuál fue el problema aquí. El problema de Pedro. El problema específico que hubo en esta situación ahí. El problema fue que Pedro actuó con hipocresía por temor a la crítica o a lo que dijeran los demás. Cuando estaba con los judíos, Pedro se comportaba como judío. Cuando estaba con los gentiles, se comportaba como los gentiles. Pero cuando estaba con los judíos, no se comportaba como se comportaba con los gentiles. ¿Qué es eso? Hipocresía. Nosotros debemos ser los mismos en cualquier lugar. Si estoy contigo, yo soy Miguel. Si estoy en la iglesia, yo soy Miguel. Si estoy aquí en la casa de Roy, soy Miguel. Si estoy en la calle, soy Miguel. Yo no cambio según las personas. A mí lo que fija mi vida son los principios del evangelio, no lo que la cultura, la sociedad o las personas digan. Mi línea, mi guía es el evangelio. El problema específico aquí fue la hipocresía de actuar según lo que Pedro pensó, no lo que el evangelio dicta. Se dejó llevar por la presión tal vez, y con esto arrastró. Y miren, el problema es serio porque cuando alguien mete la pata, entonces afecta a los demás. Con esto arrastró ¿a quién? A otros judíos. Porque como Pedro era una persona de influencia, entonces arrastró a aquellos a quien él influenciaba. Inclusive a Bernabé se menciona, otro grande. Así que es peligroso salirse de los lineamientos del evangelio. En otras palabras, para mencionar otra vez el problema específico, antes de mencionar algunos principios que nos van a ayudar, es que Pedro se justificó a sí mismo frente a los demás.
No dejó que fuera el evangelio quien lo justificara. Y aquí viene entonces el primer principio para que podamos meditar en esta noche. El primer principio es: solo Dios nos justifica en Cristo y por medio de la fe. Solo Dios justifica nuestras vidas. El problema de Pedro es que se justificó él mismo para darle en el gusto a otras personas. Se olvidó de que lo único que nos justifica en nuestra vida y nos da autoridad para hacer lo que tenemos que hacer es el evangelio. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1, la Nueva Versión Internacional. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, dice, el resultado de haber sido justificados mediante la fe, en un acto de fe, ¿qué dice que tenemos ahí? Paz para con Dios. Lo que nos da la paz con Dios, que es lo único que necesitamos y lo único suficiente en nuestra vida, es la justificación por la fe. El único que nos justifica es Dios, y el único que nos justifica y nos da la autoridad es el evangelio, el haber sido salvos, el haber recibido la gracia y el amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto que acabo de leer, Romanos 5:1, subráyalo en tu Biblia, revela la centralidad del evangelio. Que en Cristo ya no tenemos que ser esclavos de nadie y de nada. El apóstol Pedro terminó siendo esclavo de los deseos de otras personas o de los pensamientos de otras personas o de los gustos de otra persona y no del evangelio. El único que me justifica es el evangelio, no lo que los demás digan. Por eso digo que Romanos 5:1 es el texto que revela la centralidad del evangelio, que en Cristo ya no tenemos que ser esclavos de nadie ni de nada. Somos libres, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Estamos libres de legalismo, estamos libres de opresión, estamos libres de lo que dirán los demás. A veces nos preocupa mucho lo que los demás digan. A mí no me preocupa lo que los demás digan. Lo que me preocupa es lo que dice el Señor en su palabra. Eso es lo único que me guía. Si tu problema ha sido lo que dirán los demás, céntrate en el evangelio. Lo que dice el evangelio y lo que te provee el evangelio, y eso te va a dar claridad de lo que tienes que hacer. A Pedro se le olvidó lo que el evangelio había hecho por él y lo que el evangelio le permitía hacer, lo que el evangelio le abría las puertas. El evangelio le estaba abriendo las puertas a Pedro para estar con los gentiles, para estar con los judíos y para estar con cualquiera que hablare otro idioma o que fuera como fuere. Porque ya eran todos libres en Cristo. Pero Pedro se dejó llevar por otros lineamientos y no por la verdad del evangelio. Escucha bien lo que voy a decir. Nadie más me justifica, nadie más me direcciona. Solo su gracia y su amor me dan el rumbo a seguir. En la Reforma, en los tiempos de la Reforma, en el tiempo de Martín Lutero, en el tiempo de Calvino, los grandes reformadores, que retomaron otra vez la palabra, en un tiempo donde había oscuridad, donde la palabra no estaba siendo predicada, estos hombres se levantaron. Y en el tiempo de la Reforma salieron 5 solos. 5 solamente esto. Martín Lutero fue uno de los promotores de esto. ¿Saben cuáles son esas 5 solas que se llaman en latín? Sola escritura, sola fide, sola gratia. En español te lo digo, solo la escritura. Lo que los reformadores promulgaron es: solo nos vamos a guiar por esto. Ya no nos vamos a dejar llevar por lo que digan los demás, por lo que diga la iglesia supuestamente oficial. Nosotros vamos a seguir los lineamientos del evangelio, y ellos promulgaron 5 solamente. ¿Saben cuáles son esos 5 solamente? Solamente la escritura, solamente la fe, solamente la gracia, solamente Cristo, solamente la gloria a Él. Esas fueron los 5 solamente que promulgaron los reformadores. Y cambiaron la historia. Nosotros somos producto de eso hoy en día, de esa reforma. En otras palabras, ellos estaban diciendo: lo que nos guía y nos direcciona y nos justifica solo es esto que encontramos en las Escrituras. La Escritura, la fe, la gracia, la gloria a Él, Cristo. De ahí no nos salimos. ¿Qué es eso? El Evangelio.
Por eso que el primer principio entonces, ¿cuál es? Solo Dios nos justifica en Cristo y por medio de la fe. Solamente, no hay nada más. Romanos 5:1, anota ese versículo, tenlo por ahí. Segundo principio, nada reemplaza el Evangelio. El segundo principio a meditar aquí es en base al error que cometió Pedro. Nada reemplaza el Evangelio. Pedro reemplazó el Evangelio por lo que él creyó que era lo conveniente y cometió un error. Mira lo que dice Gálatas 2:16, nueva versión internacional. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, el Evangelio, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Estamos en el Evangelio, hemos puesto nuestra fe ahí en Cristo. Mire, esto es lo importante, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas, las obras de la ley, nadie será justificado. Nada que yo haga puede justificarme. Lo único que me justifica, según Gálatas 2:16, ¿qué es? La fe en Cristo, el Evangelio en el que he puesto mi fe, mi esperanza, el cual me ha rescatado por gracia. ¿Saben? A veces terminamos creyendo que hacer lo que hacemos por nuestra cuenta nos justifica. ¿Cuántas veces te has envuelto en algo donde lo estás haciendo tú? No es lo que Dios ha hecho en tu vida, es lo que tú crees que se debe hacer. Eso se llama obras. El Evangelio es único, no puede ser reemplazado por religión y prácticas. El Evangelio es por gracia, por fe. No es por obras. No es por ninguna práctica que yo haga, no es por ninguna cosa que yo crea que es lo más conveniente. Es solo por su gracia, es solo por fe. Mira lo que dice Efesios 2:10, y aquí se nos aclara un poquito más esto. Efesios 2:10. Famoso versículo, ¿verdad? ¿Lo han leído alguna vez? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, tenemos que practicar, tenemos que hacer obras, pero ¿cuál es el orden? El texto no dice que hacemos buenas obras para ser salvos, sino salvos para luego hacer las obras que Dios preparó de antemano. No es al revés, no es hacer cosas yo para creer que eso es lo que se debe hacer. Es soy salvo para hacer obras, no hago obras para ser salvo. Pero a veces se nos olvida esto. Está bien, decía yo al principio, ¿verdad? 1, 2 veces. Si hasta Pedro metió la pata, no la voy a meter yo de vez en cuando. Se nos olvida que lo único que mueve nuestra vida es el Evangelio. Pero por eso es bueno meditar en este tema. Finalmente debemos aprender a vivir por el Evangelio. Y creo que ahí está la clave. A Pedro se le olvidó por un momento lo que era vivir el Evangelio y se dejó guiar por lo que otras personas decían. ¿Cómo vivir el Evangelio hoy? Es una de las claves. Por eso que la misión de Renova, escrita en esta frase, es mostrar el Evangelio. No decimos predicar el Evangelio o hablar del Evangelio, sino mostrarlo. Mostrarlo implica no solamente hablarlo, sino que hacerlo real, con cosas, con ejemplos, con la vida. No solo con lo que hablo, sino con lo que hago. Mostrar el Evangelio de Jesucristo para que la gente pueda ser transformada. ¿Qué es, pregunto yo, lo que te motiva a vivir una vida cristiana? Quiero hacer una pregunta retórica para que te la respondas tú mismo. Una pregunta filosófica para que reflexiones tú mismo es: ¿qué es lo que te motiva a vivir la vida cristiana? Te la repito por tercera vez, porque esta es una pregunta profunda. Necesitas escribirla, necesitas meditar. ¿Qué es lo que te motiva a vivir la vida cristiana? ¿La iglesia a la que vas? ¿Alguna persona que habla a tu vida? ¿Algún predicador? ¿Alguna influencia? ¿Algunos amigos? ¿Algunas lecturas? ¿Algún tema? ¿Algún libro que has leído? He conversado con algunas personas, a veces creyentes, que al conversar con ellos me doy cuenta de cuáles son sus motivaciones para vivir una vida cristiana.
Son libros, son predicadores, son iglesias, son denominaciones, pero no es el evangelio. El evangelio que por gracia nos fue dado. El evangelio que es amplio, que lo abarca todo y que es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso pregunto yo, ¿qué es lo que te motiva a vivir una vida cristiana? ¿Tu familia? ¿Tu crianza? ¿Te criaron así? ¿Por eso es que haces lo que haces? ¿Por eso es que oras de esa manera? ¿Por eso es que usas las palabras que usas? A veces la gente se burla de nosotros los cristianos porque tenemos una jerga evangélica. Hablamos de cierta manera, con ciertos términos, y a veces la gente no nos entiende. Porque son términos evangélicos que salen en la Biblia y la gente que no lee la Biblia no los entiende. ¿Qué es lo que te motiva a ser como eres? ¿La forma en que te criaron? ¿La forma en que tu pastor te enseñó? ¿La forma en que tu iglesia te dijo cómo hacer las cosas? ¿Así te criaron? ¿Esa es la práctica religiosa que te realiza? ¿Esa es la práctica la que te realiza? ¿O es el evangelio? ¿Por qué ofrendas? ¿Porque todos ofrendan? ¿Eso es lo que te motiva a ofrendar? ¿Por qué ofrendas en la iglesia? ¿Porque todos ponen algo en el plato? ¿O porque has aprendido en el evangelio cómo honrar a Dios? ¿Por qué cantas? ¿Porque todos cantan? Porque qué bonito alabar al Señor. ¿Por eso cantas? ¿Por qué asistes a una iglesia? ¿Porque todos asisten? ¿Porque de chiquito te llevaron a la iglesia? ¿O porque ir a una iglesia te hace sentirte mejor? ¿Saben cuál fue el pecado de Pedro? Fue olvidarse de la gracia de Dios, de lo que el evangelio hizo por él, y se dejó llevar por lo que los hombres dictaban como ley. Y aquí viene el tercer principio. El evangelio se vive. Porque lo único que nos queda es vivir el evangelio. Lo único que nos queda es ponerlo en práctica. Se nos ha hablado, se nos ha enseñado, hemos leído, Dios nos ha hablado, su gracia nos ha llenado, su gracia nos ha salvado. Lo único que nos queda es vivir el evangelio. Y ese es el principio aquí, el evangelio se vive. En otras palabras, es práctico. Pablo, después de narrar su reprensión a Pedro, reitera la centralidad del evangelio y la importancia de recordarlo todos los días. Mira lo que dice Gálatas, son palabras del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Miren lo que dice Pablo: he sido crucificado con Cristo. Esta es la centralidad del evangelio. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en el cuerpo, lo que ahora lo vivo en la carne, lo que ahora lo vivo aquí en Texas, lo que ahora lo vivo en Chile, lo que ahora lo vivo en la ciudad donde Dios me puso, lo que ahora lo vivo en el trabajo donde Dios me tiene, lo que ahora lo vivo en cada lugar donde pongo los pies, lo vivo en la fe o por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ese es el evangelio. No desecho, dice el apóstol Pablo, la gracia de Dios. Dios no quiera que me pase lo que le pasó a Pedro. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. No desecho la gracia de Dios. No quito el evangelio de mi vida. Me guío y camino y vivo en la carne, en lo que soy, en el evangelio, en ese amor, en esa vida que Jesucristo me dio. Versículo 21, otra vez repito: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, dice el apóstol Pablo, Cristo habría muerto en vano. Porque no es por obras, no es por lo que yo haga, no es por lo que yo piense, no es por lo que los demás digan, es por lo que Dios hizo en Cristo para mí, para poder ser libre y para poder vivir una nueva vida. El evangelio nos protege del pecado, nos recuerda que cada día que ahora vivo, somos de Dios por medio de Cristo. Nos muestra nuestra condición pasada y nos motiva a ser humildes. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Está recordando lo que él era y lo que ahora es. Es la transformación que hizo el evangelio en su vida. Y eso es lo que lo guía. Eso es lo que le da el lineamiento. Eso es lo que lo hace ser lo que es. Mira lo que dice Primera de Timoteo 1:15, palabras del apóstol Pablo otra vez. Este mensaje es digno de crédito
y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Humillándose. De los cuales yo soy el primero. Si hay que hacer una lista de fulanos que son pecadores, yo estoy aquí en la primera fila, dice el apóstol Pablo. Saben, nadie está exento de caer en pecado. Y eso es algo que ya hablamos el jueves pasado y el domingo. Incluso en ser arrastrados por palabra humana, presión o conceptos legalistas y de obras que no nos justifican frente a Dios. Podemos caer en eso. Nadie está exento. Le pasó a Pedro, no nos va a pasar a nosotros. Pero hoy recordamos el poder del Evangelio. Porque en el Evangelio somos libres, solo por Él, solo por gracia, solo por misericordia, solo por su amor. Solo a Él le damos la gloria. Es necesario que volvamos a recordar lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. ¿Saben? Va a ser más difícil que caigamos fuera de los preceptos del Evangelio si nos concentramos en el Evangelio, si nos concentramos en la gracia y en el amor que Dios ha tenido con nosotros. Que gracias a la fe podemos estar con Él y que lo que dirige nuestra vida ahora son esos preceptos del Evangelio. Y es por eso que seguimos adelante y es por eso que seguimos meditando y es por eso que seguimos reflexionando en la palabra, porque es ella, la Escritura, la que se abrió frente a nosotros para poder entender lo que es el Evangelio. ¿Cuánto conocimiento tienes del Evangelio? El Evangelio es amplio, pero hay ciertos lineamientos en el Evangelio que me hacen seguir un camino específico. Por eso que los reformadores, por eso que en su tiempo ellos se pusieron firmes en esto. Una sola escritura, la palabra, la fe, la gracia, Cristo y el dar la gloria a Él. Ese es el todo. Ellos se centraron en eso porque en aquel entonces todo el mundo andaba guiándose por cualquier cosa menos por eso. ¿Cuánto conocimiento tienes del Evangelio? ¿Cuánto conocimiento tienes para poder vivirlo? Ese es el reto que quiero hacerte. Seguimos hablando del Evangelio. Cada vez que nos reunimos, cada vez que nos juntamos, todas las maneras de hacerlo real, de hacerlo posible y demostrarlo, va a ser el reto para nosotros mientras estemos en esta tierra. Para mí el vivir es Cristo. Y todo lo que vivo en Él, aquí y ahora, lo hago en base a su Evangelio. Eso es lo que dijo Pablo. Así que le pasó a Pedro, nos puede pasar a nosotros. Estamos perdonados, pero retomemos otra vez los principios que necesitamos recordar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque un error nos enseña cómo retomar el camino hoy. Te adoramos, Señor, y pedimos de tu guía, pedimos de tu sabiduría, Señor, para saber vivir el Evangelio, para reconocer que es el Evangelio y lo que hace por nosotros. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Y nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén.